En el día de hoy quiero hablarle un poco de mi proceso, mi experiencia abriendo un fondo de inversión mutuo, corto plazo, reservas, Quisqueya. Quizá conocen un poco, pero en definición es un fondo abierto en pesos para inversiones de corto plazo, sin plazo mínimo de permanencia, tu dinero a la vista con buen rendimiento, ideal para clientes corporativos que manejan fondos a corto plazo y clientes individuales que desean explorar el mercado de valores con inversiones de corto plazo. En el caso de nosotros, por decirlo así, que queremos tratar de invertir, de hacer rendir nuestro dinero, que no se quede ahí y que la inflación se lo vaya consumiendo, o quizá no tenemos otra intención de un negocio que podamos trabajarlo, o una empresa, que podamos multiplicarlo de una forma más rápida, por decirlo así. Y es una buena idea en un fondo de inversión. Pues bien, algunas ventajas que le quiero destacar, que he podido identificar y por eso decidí hacerla la inversión, puedo ver que hay mejor rentabilidad que un certificado financiero. Puede iniciar una inversión mínima, es decir, cuando yo lo inicié el mínimo eran 10,000 pesos, es decir, hace pocos meses. También pude ver una de las ventajas que uno puede ir aumentando de inversión con un mínimo de 1,000 pesos. Otra ventaja, bueno, que podemos retirar partidas diarias. Esa es una ventaja de este fondo, del fondo Quisqueya a corto plazo. La AFI en sí está en Santo Domingo, pero puede dirigirte a cualquier sucursal de Banreserva y ellos te llenan los requeridos, luego te ponen en contacto con un representante de la AFI. Pero en mi caso, yo lo hice todo en línea, online. Es decir, yo me puse en contacto vía correo de la AFI, aunque también inicié por Redsi. Entonces Redsi a su vez me puso en contacto con ellos. Pero Redsi fue porque yo estuve investigando, hice algunas comparaciones de los diferentes fondos disponibles, diferentes entidades, y cuando me animé ya, que estaba decidido, lo llené por ahí. Como que hice la solicitud vía Redsi, pensé que era algo directo con el banco, pero en realidad fue como un puente. Entonces ellos a su vez me pusieron en contacto con la AFI. Pero también uno puede hacerlo escribiendo directamente a la AFI. Le voy a dejar el correo aquí para que también, si quieren hacerlo de esa manera, o vía Redsi, es decir, también vi que fluyó rápido, porque yo llené vía Redsi, hice como la solicitud en el momento ahí, y de inmediato Redsi me respondió y me pusieron en contacto con un promotor, representante de la AFI, de reserva. Un poco, estaba en Redsi, ya cuando yo me decidí, sí, voy a invertir, ahí estaban las informaciones que uno podía hacer la solicitud. En mi entendido, lo estaba haciendo directamente a reserva, pero en realidad Redsi me hizo la conexión. Entonces aquí le muestro el correo que lo hice en la noche, me decidí. Era un poco tarde de la noche, 10 y algo de la noche, y de inmediato me dieron una respuesta. La persona de Redsi me respondió, me puso ese correo: hola, hemos comunicado tu interés en el fondo mutuo corto plazo de Reserva Quisqueya, de AFI Reservas. Ellos te estarán contactando a la mayor brevedad posible. Si tienes alguna duda u observación, puedes comunicarte con nosotros respondiendo este correo. Estamos a la orden. Así decía el correo. Pero ya yo no le di ninguna otra respuesta, solo esperé. Entonces, de inmediato me dejaron saber al día siguiente
siguiente. AFI Reserva de inmediato me respondió. Y es decir, este fue el proceso. Desde que inicié, cómo fue fluyendo todo. Luego AFI me respondió ahí. Dijo, buenos días, estimado. Espero este mensaje se encuentre bien. Pongo en copia a la promotora. Ahí me indicaron que promotora iba a encargarse ya de mi proceso, porque ellos le encargan de manera, puede decirse, le asesora, ya es su encargado, por decirlo así, de cuenta, por si uno decide aperturarlo. Entonces ahí me indicaron los datos de la persona ya que me iba a dar el seguimiento. A la vez me enviaron las informaciones del día, de cómo estaban las tasas, tanto de Fondo Quisqueya, Fondo Bohío, Larimar, Caoba. En sí yo me había decidido claramente del Fondo Quisqueya, porque había investigado y por verle cierta ventaja que podía retirar, no había inconveniente, no había un plazo determinado en cuanto a que después yo me viera en una situación que necesitara el dinero, y también por ser primera vez, mejor preferí elegir el Fondo Quisqueya, que podía retirar cuando quisiera, cualquier momento. Entonces, ¿qué me ayudó también en cuanto a las ventajas? ¿O qué me motivó? Bueno, en la página está cómo está diversificada la inversión. Cuando uno elige Fondo Quisqueya, le muestran esta gráfica, cómo está dividido. Por ejemplo, dice por instrumento, a la vista, en este caso un 5.51%, bonos de deudas, un 8.20%, certificado financiero, que está en la mayor concentración de un 81.47%, y ya en cuotas de fondos abiertos un 4.82%. Y esa división en sí por sector, bueno, en el sector financiero, luego nos indica aquí a la derecha, que en el sector financiero tiene un 91.80% y solo en el sector gobierno un 8.20%. Entonces, al ver esa parte, en el sector financiero tiene un 91%, pude verlo como una ventaja, de cierto modo, que tiene un riesgo un poco más bajo. O sea, todo tiene un riesgo, pero en cuanto al riesgo aquí está un poco más bajo. Y continuando el proceso, ya luego, bueno, yo me enviaron, claro, esas informaciones y me compartieron qué informaciones yo tenía que ir suministrando o llenando. Me adjuntaron ahí una ficha. Déjenme mostrársela aquí, mostrarle un poquito, claro, qué tipo de informaciones solicitan. Por ejemplo, esta dice ficha de identificación de cliente, persona física. Son prácticamente datos personales. ¿Qué más? Luego de los datos personales que contiene esa ficha, la actividad económica, es decir, en qué nos dedicamos, si estamos elaborando, si somos pensionados, estamos desempleados, independientes, porque como desempleados pudiéramos tener unos ahorros que quisiéramos invertir. Prácticamente por ahí va la información que uno suministra. Entonces también hay otro formulario, fueron varios. Este ya va más definido, orientado al perfil como inversionista. Es una evaluación para identificar quizá qué tipo de inversionista, es decir, se le puede definir.
Entonces, hay mención en cuanto a los datos financieros. Dice, el propósito del siguiente cuestionario es informar a Afirreservas los objetivos de la inversión del cliente. En ningún caso Afirreservas prestará al cliente asesoría respecto de sus inversiones. Va más o menos por esa línea. Y aquí se movió un poco el documento. Y continuando ya el proceso, cómo fue fluyendo todo. Todo fue en línea. No fue presencial, no fui a ningún lugar. Lo otro fue, ya después que yo llené las informaciones que le envié, me dieron esta respuesta vía correo. Decía así, saludos, documentos recibidos y en validación. Dice, nos comprometemos a notificarle respuesta de su solicitud tan pronto esté disponible. Su comprensión y paciencia son apreciadas mientras completamos esta importante etapa del proceso. Ahí me decía que el proceso me podían dar respuesta hasta 7 días, es decir, fueron específicos hasta 7 días, pudiera ser antes, pero tengo una experiencia con una compañera que en ese momento también estaba en el proceso, que quien de cierto modo no tuvo una buena experiencia en el caso de ella, porque ella le fue hasta 10 días y llegaron los 10 días y no le daban respuesta. Y parece que la promotora que le dio seguimiento tuvo ahí un poquito de descuido, no sé, hubo algo ahí, que no fluyó igual la información. Continuando. Bueno, luego de esa información, la promotora que me asignaron incluso fue muy atenta porque hasta me compartió de una forma para un seguimiento más ágil. Incluso me incluyó su número de teléfono, que podía escribirle por WhatsApp o por correo, claro. Y ahí se puso a la disposición antes ya como ya vio que yo había enviado información, que tenía el interés para responderme cualquier pregunta, cualquier inquietud que yo tuviera del fondo. Porque aunque yo había investigado un poquito, pero está claro que uno puede tener otras inquietudes. Y claro está, es decir, hicimos una llamada y conversamos un poco con relación al fondo, ahí aclaré algunas dudas. Uno puede depositar, hacer la transferencia cuando le dan los datos, la cuenta a donde uno debe depositar, y uno puede, si son unos cierto monto, que están dentro del rango aceptable, uno puede hacerlo y solamente informarla, mira, deposité, y le envía el comprobante. Pero si hay una cierta cantidad que sume aproximadamente $15,000, antes de hacerlo debemos de informarle, porque ya es un asunto con relación al lavado de activos y eso, y yo quizá hacen alguna investigación adicional antes de decirle si deposita. Bueno, esos son los datos que ella me dejó. Me dijo, espero que te encuentre bien. Me informó, soy fulana de tal. Me dejó el WhatsApp y claramente me indicó que quería responder o coordinar la llamada y conversamos, claro. Y ahí el proceso siguió fluyendo de lo más bien. Luego, ¿qué más sucedió? Bueno, ya cuando yo le envié todo lleno, claro, me respondieron nueva vez, aprobación fondo Quisqueya. Entonces ahí me indicaron qué debía de hacer, aunque yo lo llené, yo lo filmé, lo escaneé y todo. Yo pensé que ya al hacer eso no tenía que volver a llenar otros documentos, pero sí ellos me remitieron otras documentaciones, claro, la misma que yo llené y otras más. Entonces me decían lo siguiente:
Dice, nos complace informarle que su cuenta de fondo ha sido aprobada a favor de emitir documentos firmados como en la cédula y enviarle en formato PDF. Entonces, ahí indicaban cómo debía hacerlo. Eran varios documentos, por ejemplo, había uno que se llamaba así, ficha de persona física, y ahí exactamente decía firmar debajo y colocar la fecha. Perfil de inversionista, firma de cliente, contrato, dice firmar como en su cédula, no es necesario inicializar cada página, solo al final donde indica su nombre. Y en cuanto a las minutas de clientes, también firmarla, y así sucesivamente. Bueno, y otra, dice, decía suscripción, cuotas de participación, ahí había que escribir el nombre, también la firma. Entonces así era el proceso. Luego que ya yo le remití esa información, que la completé, me respondieron más adelante, siempre lo hacían muy rápido. Ya ahí cuando me respondieron ese correo que yo le envié todo lleno, firmado, como me indicaron, entonces ahí me dijeron muchas gracias, documento recibido, anexo número de cuenta correspondiente para que realice el depósito y nos envíe el comprobante del aporte por esta misma vía. Bueno, yo cuando lo hice, ahí enviaron los datos. Él les oculté las cuentas. No sé si pudiera afectar en el caso de ellos. Pero sí fueron más o menos en ese R4. Y una cuenta de ahorro, ni la bancaria más reserva. Bueno, algo que, bueno, es bien que uno siempre esté atento porque hay a veces mucha, por decirlo así, engaño, mafia. Pero hay uno ver que le envían una cuenta de ahorro, un RNC, y cuando uno va a hacer la transferencia, uno ve claramente que sí se ve que es de esa entidad. Claramente dice, bueno, decía esa cuenta cuando uno da la elegía para hacerle la transferencia, decía exactamente así, Fondo Quisqueya. Es decir, algo como muy organizado, tienen dividido por fondo, y tienen una cuenta para Fondo Quisqueya. Eso me parece muy bien. Luego que ya yo le envié, que le deposité, entonces me respondieron. Dice, nos vas a informarle que hemos recibido el comprobante de su transferencia para la apertura de su fondo de inversión. Bueno, ya esto fue el día 10 de octubre. Fue un proceso. En mi caso, como decía, podía ser antes de la aprobación inicial, pero duró 7 días. Como indiqué en principio, que decía hasta 7 días, en mi caso duró como 7 días aproximadamente. Pero pudiera algunos ser antes, otros pudiera tardarse un poquito, y como eso es vía correo, un proceso. Puede tardarse un día, 2 días, hasta que uno va completando el proceso. Y también en cuanto a las documentaciones, yo hice una carpeta, fui guardando todo, porque en cuanto a los datos personales también se necesita un comprobante si uno está trabajando, un estado de cuenta de los últimos 3 meses, comprobante de la nómina o una carta, puede ser una carta también de la empresa. Entonces todos esos datos yo los fui guardando y ya cuando lo tenía, pues se lo envié. Entonces por eso se puede tomar un tiempo que quizá depende de ellos, pero también de uno, según uno va completando las informaciones. Entonces aquí cuando ya yo le hice depósito, y cuando ya para enviarme el certificado, me indicaron claramente que de 24 a 48 horas me enviarían el certificado. Y ya cuando me enviaran el certificado yo podía tener acceso para registrarme en AFI en línea. Algo bien en estos tiempos también, que uno puede registrarse en línea y a uno consultar su estado. Pues ya tengo aproximadamente a la fecha de hoy. Bueno, entonces fue aquí cuando me enviaron el certificado. El certificado llega con su cédula de uno.
Bueno, ya tengo la fecha, aproximadamente un mes, y me ha parecido un flujo bastante bien, porque como le decía, es mucho mejor que un certificado financiero, porque uno empieza con 10.000 y la tasa ronda, actualmente ronda a veces en promedio hasta un 11, un 10%, un 11%, que uno con 10.000 pesos, un ejemplo, en un certificado financiero, ninguna entidad financiera actualmente le va a dar una tasa de un 11 o un 10%. Es decir, que la rentabilidad es bastante buena. ¿Qué más le puedo mostrar? Bueno, hasta ahí fue el proceso como tal. Me pareció muy bien porque no tuve que moverme, todo lo hice eh, en línea. Quiero mostrar algunos datos, cómo se ve el estado ya cuando uno está en AFI. Bueno, oculté algunas informaciones, pero diariamente le van depositando. Diariamente, ya todo eso son los depósitos de la rentabilidad, de la ganancia. Eso es decir, lo va viendo diario. Pues bien, mis amigos, hasta aquí fue mi proceso de cómo fue hasta yo aperturar la cuenta en AFI Reserva. Me ha parecido muy bien, tengo más o menos un mes, una buena rentabilidad. Si tienen alguna observación, preguntas, algunas otras preguntas que les surjan, si también tienen la intención de invertir, pueden hacérmela, porque quizás les mencioné un poco de información, pero hay otros datos que quizás se me escaparon, pero también si ustedes me preguntan, les puedo aclarar un poco. Lo animo que si les gustó el video lo compartan, también nos envíen sugerencias, se suscriban. Hasta un próximo video.